Les aviso que renunciamos a todo viso de originalidad porque ya otros colegas han hablado del vallado, y muy bien. Pero uno también quiere hablar de la Plaza Vallada este miércoles pasado, pero como símbolo, no de la propia plaza, quiero decir, no agotar el tema allí. Como símbolo que excede, ¿no?, a ese 25 de mayo que hemos vivido el miércoles, extraordinariamente triste, policíaco, infamante. En ese espacio público, nada menos, la plaza, que es el termómetro popular más inmenso de la historia argentina. Y entonces un listado acerca de vallados. Para anticiparse tras los Panama Papers, por aquello tan sencillo de la vaca y la quemadura con leche, Mauricio Macri declaró que tiene cuenta en las Bahamas, una bicoca de $1,000,000 y pico si se la toma el tipo de cambio liberado por la Revolución de la Alegría, al margen de que justo en esas islas caribeñas están radicadas las firmas offshore Flat Trading y Kage Musha, a través de las cuales Macri habría intentado ocultar patrimonio, según lo revelado por la filtración de documentos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca. Es también más allá de que Macri tiene abierta una causa penal por las distancias entre lo que fue su declaración jurada como jefe de gobierno porteño y la que hizo como candidato a presidente. Hay una diferencia de casi $6 millones a valor divisa de 2014-2015 que, de acuerdo con lo explicado en Casa Rosada a grandes rasgos, se justifica porque lo que piden Ciudad y Nación para las declaraciones juradas no es lo mismo. El jefe de Estado presentó la suya ante la Secretaría de Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que encabeza su aliada fanática, Laura Alonso. Por la infinitesimal parte de una presentación contable como esa, los medios oficialistas deberían hablar, tal cual lo hicieron con toda libertad durante la etapa kirchnerista, de una corruptela institucional y escandalosa. Lo primero porque involucra al presidente, y lo segundo precisamente por eso. Pero hay el vallado, el comunicacional, básicamente. Los datos de esa declaración que Macri juró ante su amiga desaparecieron en horas, mediáticamente, por la tapadera del blanqueo impositivo para los grandes evasores y el pago de deudas judiciales a jubilados. Por supuesto, los aspectos técnicos de ambas medidas quedarán en manos de los especialistas, que cotizan mucho mejor que uno para esos menesteres. Pero no es muy difícil entender que básicamente el blanqueo responde a la necesidad de tener una plata fresca que la prometida lluvia de inversiones no arrimó, y que la reparación a los abuelos se hará mediante dos vías, también básicamente. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, la plata del ANSES, la plata de los jubilados, que se movió, que se activó durante la etapa kirchnerista para sostener relativamente, está bien, el valor de los ingresos. Y, segunda vía, van a liquidar las acciones que el fisco dispone desde la estatización de las AFJP, cuando no quedó otra que hacerlo tras una de las estafas masivas más escalofriantes que se recuerden, las AFJP. Por esa vía, el Estado perderá todo control en los directorios de las grandes empresas y se cumplirá uno de los sueños del establishment. Era una de las exigencias de la dichosa Asociación Empresaria Argentina, o Asociación de Empresarios de la Argentina, AEA, que con nombres diferentes pero nunca distintos expresa desde el derrocamiento de Perón a los núcleos más concentrados del capital nativo y luego transnacional. De hecho, basta repasar, les propongo repasar de manera incompleta la lista de emporios en los que el Estado tiene participación como actuante del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para la plata de los jubilados. Banco Macro, Edenor, Siderar, Telecom,
Grupo Financiero Galicia, Molinos, Camus y Gas Pampeano, Clarín, Metrovías, Metrogas, BBVA, Quick Food, IRSA, Cresut, Alto Palermo, Ledesma, Transportadora de Gas del Norte. De este grueso, que es bastante más amplio, desaparecerá la fiscalización pública en sus asambleas de accionistas, e igualmente, de hecho, van a comprar las cuotapartes estatales entre ellos, para que un día, de más cerca o más lejos, vuelva el Estado bobo a socializarles las pérdidas con el mecanismo que fuere. Esto último encuentra sentido si se entiende que la nuestra no es una derecha de miras largas, capaz de comprender que sin mercado interno activado no hay consumo, ni atracciones impositivas que les reciclen y dinamicen el capital. Necesitan un modelo político capaz de muñequear la reacción de los ajustados, y si no resulta, acaba símil 2001, siempre dicho en café, habiéndola levantado en pala para después ver si salen hacia más derecha, o con una anomalía del tipo kirchnerista, que conduzca los negocios con orientación redistributiva, pero sin afectarlos gravemente. Para él ahora, mientras tanto, el anuncio de reparar a los jubilados sirve como un elemento demagógico que, con algo de efectivo y luego en cómodas cuotas, tendrá una dudosa incidencia en el consumo general y en el de un sector que ya está saqueado por el aumento bestial de los medicamentos. Pero hay el vallado. 3. Las CGT de Moyano harán unas ollas populares, no se sabe cuándo ni tampoco importa, en rechazo al veto presidencial contra la ley antidespidos. El camionero anunció esto a la salida de una reunión con la gente de Caló y del maxi kiosco que conduce Luis Barrio Nuevo. Esa es toda la respuesta del pretendiente a dirigir la AFA contra la oleada de despidos y tarifazos de su protegido Macri, con quien negocia la división entre Superliga Profesional de Fútbol y torneos menores de ascenso. La parte del León que quiere Moyano es una liga diferente. Si es por la otra, lo deja para las apetencias del también operador macrista Daniel Angelici y de sus acompañantes que presiden clubes grandes y medianos. El ecosistema de las entidades deportivas más pequeñas y múltiples, esparcidas en todas las provincias y localidades, le sirve a Moyano para articular con sus punteros tribales, sus mercados de transporte terrestre, arreglos geográficos varios. Así como los camioneros pueden parar al país, el fútbol es el principal consumo cultural de los argentinos, y Moyano no piensa quedarse afuera de todo lo que eso implica. Lo aspiracional de la otra liga es marchar hacia la conversión de los clubes en sociedades anónimas, bajo esa forma directa o en la excusable que sea. Del mismo modo en que atrás de la venta de acciones estatales en las empresas privadas se oculta el retorno al sistema previsional privado. Y lo de Moyano es la conservación de un poder que siempre le sea satelital. Sus histerias con Macri son, si se permite la incorrección política, son una comidilla apta para la gilada, porque no hay otra cosa que un tira y afloje de negocios en los que puede entrar en choque la tajada de cada quien, nunca la ideología. En eso son socios. Podrán tener contradicciones secundarias, no más, salvo que se pase a mayores en la conflictividad social y el oportunismo aconseje disfrazarse de combativo. El acto del 1 de mayo concluyó con el orador remarcando que la marcha no era contra Macri, y ahora resulta que la CGT protesta con ollas populares. Habrá sido por vergüenza ajena, ante tamaña afrenta a la historia de las verdaderas luchas sindicales, que Moyano resolvió usar una rueda informal de periodistas para embestir contra un colega, Gustavo Silvestre, a quien acusó de chupamedias de Cristina en la parte más suave de sus declaraciones repugnantes. Linda manera de esquivar su papel de mercachifle al servicio de la derecha gobernante, y con el cual rifó el rol, aunque sea protestatario, que le cupo durante el menemato. Vaya curva la de Moyano, ¿no es así?
Cuando estaba el mandatario de los dueños se quejó. Y cuando el país está gobernado por sus propios dueños, se manda a guardar. Pero hay el vallado. Y 4, en los mercados han comenzado a quejarse porque la tasa para blanquear la plata es muy alta. Dicen los operadores de la City. Esos operadores no son otros que los militantes de las mesas de dinero de los bancos, que son a su vez los que instrumentaron los mecanismos de la fuga de capitales, que son los que ahora se pretende regresar, pero no repatriar, porque la patria es otra cosa. A muchos podrá disgustarles aquello de que es el otro, por razones anticristinistas, pero seguro que no es traer fondos para incrementar timba. Lo que empieza a demostrarse en y con el macrismo es la diferencia entre estar en los grandes negocios privados y comandarlos directamente desde el poder político. Eso es lo que está notablemente interrogado, planteado en el libro Mundo Pro, de Alejandro Belotti, Gabriel Bomaro y Sergio Morresi. ¿Hasta qué punto sabrán conducir un país gentes que solo supieron manejar empresas? ¿Qué ocurrirá cuando, como ya pasa, tropiecen con los apetitos de sus propios espejos? Es decir, ¿qué capacidad política tienen para arbitrar los diferentes intereses de puja distributiva entre el agro y los bancos, entre unas tasas de interés descomunales y la ferocidad por amarracar dólares? ¿Cuántos saben de realpolitik para resolver las internas del bloque dominante? Son buenas preguntas, pero no circulan en los grandes medios porque hay el vallado. Mejor Lázaro Báez. Para cerrar, 2 cuerpos de declaraciones. Por supuesto, las del economista Javier González Fraga, adepto al gobierno, claro está, quien ha dicho en estas horas que venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal, porque un empleado medio se creyó que su sueldo podía usarse para comprar celulares, plasmas, autos, motos o irse al exterior. Como dice en su notable artículo de hoy Fernando D'Addario en Página, la forma de establecer un correlato con esas declaraciones es, bueno, el medio pelo considera que venimos de 12 años, tiene que entender que venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal, donde le hiciste creer a un obrero que su hijo podía estudiar en la universidad pública y su madre se podía jubilar sin hacer los aportes. O venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal, donde le hiciste creer a un negro planero que podía vivir sin laburar con un subsidio que pagamos todos. Lo notable de las declaraciones de González Fraga, como dice también D'Addario, es que involuntariamente son un elogio a la gestión anterior. El tipo le está reprochando al kirchnerismo que haya intentado, aunque sea mínimamente, resquebrajar ese esquema regresivo. Y les avisa, nos dicen que como clase han acusado el golpe porque la zanahoria había empezado a estar más cerca del alcance de muchos. Entonces ahora volvimos al orden natural de las cosas. Si sos un empleado medio no te puedes comprar un celular, ni una moto, ni un auto, ni viajar. Y como corolario de Cercos y de la plaza cercada, bajo vigilancia de las fuerzas que llaman de seguridad, contra gente golpeando las rejas para permitirle a Macri un tránsito lento, despejado, hacia la homilía del arzobispo, queden unas líneas finales sobre los dichos del intendente macrista de Bahía Blanca, un tal Héctor Gay. Dijo el miércoles que hay enemigos importantes de adentro y de afuera. Dijo que hay grupos perfectamente organizados que no tienen patria ni bandera, pero que sí quieren subvertir valores y adueñarse fundamentalmente de nuestros ideales y de nuestra juventud. No son tiempos para tibios, remató Héctor Gay, el intendente de Bahía. Como dijo Eduardo Galeano, las únicas palabras que merecen existir son las mejores que el silencio. En este caso el macrismo no piensa lo mismo, y uno de sus jefes municipales afirma lo que ya dijeron Camps, Saint-Jean o cualquiera de los genocidas. Curiosamente, y al revés que frente a las declaraciones de Durán Barba en lo de Mirta, ante las del alcalde bahiense,
no salieron a decir que el tipo no representa el pensamiento del gobierno. Por algo será.